que yo sea para Él como una humanidad suplementaria. Ayer fue un día intenso sobre una idea, idea que hoy se prolonga con un enfoque un poco más matizado y más intenso y más atrevido, pero sigue siendo ese punto focal al cual converge psicológicamente toda la elevación. Pedir la gracia de ser una prolongación viva de Cristo para ser un templo vivo de la Trinidad y para tener una experiencia sabrosa y real del cielo ya en esta tierra. Este es el gran horizonte de claridad insospechada que nos descubre nuestra beata, ya pronto nuestra santa Isabel de la Trinidad. Humanité du surcroît, que es una humanidad de además, sería literalmente en francés, y que después traducen porque es intraducible la expresión para nosotros, pues traducen una humanidad complementaria, una humanidad suplementaria o supletoria o sustitutiva, o una humanidad sobreañadida, o una humanidad prolongada, o un plus de humanidad. O sea, un plus de humanidad. Esta expresión propiamente es de un autor ascético muy leído entonces en Francia, y es uno de los relativamente clásicos autores de espiritualidad modernos, Monsignor Charles Guy, y este tiene un libro entre sus obras, un libro que se titula en francés, en español, de la vida y de las virtudes cristianas consideradas en el estado religioso. Ahí dice él esto: hemos de ser para nuestro Señor una especie de plus de humanidad que mediante el Espíritu Santo esté íntimamente unida a la suya, que viva de su vida, se alimente de su savia y se entregue y aplique a su obra, que es por entero para gloria de Dios. Jesús se complace en habitar en nosotros como en su pequeña humanidad de gracia, para continuar en la tierra amando, orando, sufriendo, para honrar a su dulce Padre Celeste y para la salvación de sus hermanos. Este buen Maestro tiene hambre y sed de derramar su misericordia, su luz, su vida, su alegría y todas las gracias que Él rebosa. Para ello necesita prolongaciones de su humanidad. Para estar asociado a su obra hay que entrar en sus estados. Esto se realiza por el amor que lleva por sí mismo a la unión, a la conformidad perfecta y a una suerte de identidad de vida. Miren, si estas palabras de Monseñor Guy están escritas para todo cristiano, se me antoja que para una carmelita a fortiori, por un título especial, porque él usa tres expresiones sinónimas. Isabel solo una. Isabel dice humanidad suplementaria. Y este autor siempre dice una especie de, una suerte de, como, en fin, han de usarse circunloquios para salvar la exactitud teológica, naturalmente. Entonces dice primero un plus de humanidad, o sea, un añadido, un suplemento, un más, que es plus en latín, un más de humanidad. Después dice
que nosotros somos como la pequeña humanidad de gracia de Jesús, que es una magnífica y profundísima idea teológica, porque Él, digamos, es la humanidad de carne y de divinidad, y yo soy la humanidad de carne y de gracia, y merced a esa gracia yo participo de su divinidad. Está aquí toda la doctrina del Santo Padre. La filiación divina nos hace dioses por participación. Él es Dios por naturaleza, en cuanto que es el único Hijo de Dios. Y yo me inserto en su filiación y soy Dios porque participo de su divinidad. Mire, Dios, que por el misterio de tu encarnación haz que esta agua unida al vino nos permita a nosotros ser partícipes de la divinidad de aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad. Esta oración en voz baja la recita el sacerdote al mezclar el agua con el vino. Como digo, es un momento muy bonito, así como es un momento, pero de una naturaleza inmensamente superior, el de la inmixtión, cuando el sacerdote ya antes de comulgar deja caer una partícula de la hostia en el vino, y eso es la resurrección. Hasta entonces las dos especies separadas era la muerte. Por eso el Padre Pío ahí todo ese tiempo de la misa sufría hasta que venía la inmixtión. Bueno, pues en esa la mezcla del agua con el vino dice que nosotros seamos partícipes de la divinidad de aquel que se ha dignado compartir con nosotros nuestra humanidad. Es lo que se llama en la liturgia antigua y en la nueva, y llamaban los santos padres mirabile commercium, y que es la primera antífona de las vísperas de Santa María, Madre de Dios. Oh admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Todo eso es un tratado teológico que nosotros canturreamos como podemos cuando llega el día 1 de enero, Santa María Madre de Dios. Pero esa antífona sería para que sobrecogiera nuestra vida entera y no saliéramos de ahí. Admirable comercio en el sentido de trueque, de intercambio, el creador del género humano, segunda persona de la Trinidad, Dios vivo, tomando cuerpo y alma. A algunos no les gusta esa traducción, a algunos cristólogos, porque claro, si es hombre es cuerpo y alma, tomando un cuerpo vivo, dicen otros, en fin, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos hace participantes de su divinidad. Pues esto es lo que pide aquí Isabel, ya que Él me hace a mí una pequeña humanidad de gracia, como dice Monseñor Gay, yo soy una humanidad que prolonga la suya, porque Él ya está glorioso en el cielo con su humanidad, pero con su cuerpo glorioso, y necesita humanidades, iba a decir humanidades humanas, humanidades físicas aquí en la tierra. Primero dice este autor un plus de humanidad, luego dice una pequeña humanidad de gracia, y después dice en el tercer párrafo, son 3 párrafitos, y en el tercer párrafo dice, Él necesita prolongaciones de su humanidad. Para estar asociado a su obra, hay que entrar en sus estados. Y por eso digo que me gusta pensar que esto es de una manera especialmente sugerente para una carmelita, porque ella está llamada a entrar en los estados de Cristo, en la oración de Cristo por su vida enteramente contemplativa, en la kenosis, en el ocultamiento, en el silencio, en el olvido de Cristo por su vida enteramente claustral, en la crucifixión de Cristo
por su vida enteramente penitente, inmolada, en la exultación de Cristo al Padre por su vida empapada de alegría, de serenidad, en la verdad de Cristo, en todos esos estados del alma de Cristo, no es que entra la Carmelita, es que se ha aposentado con carta de ciudadanía y ha sentado sus reales en el corazón de Cristo, y entonces participa de los estados anímicos, no de ánimos, sino de ánima de Cristo. Y por eso la Carmelita es un ser que se ha pasado al alma de Cristo y que no tiene en su alma más movimientos que los del alma de Cristo. Y por eso es una Carmelita, es un alma que en cuanto esposa del crucificado vive abrasada en las ansias redentoras del corazón de su esposo, como diremos al final de esta reflexión nuestra. Por tanto, plus de humanidad, pequeña humanidad de gracia, prolongación de humanidad. Todo eso es lo que pedimos. En el crucifijo de su profesión hizo grabar Sor Isabel: vivo, ya no nego, vivit vero in me Christus, de Gálatas 2:20. Insistirá en esta expresión paulina tan querida para ella en los últimos ejercicios de Laudem Gloriae. Ya casi al final, el día 14, dice: ¿cómo responder a la dignidad de mi vocación? No tanto de su vocación de Carmelita, sino de su vocación, que era otra idea para ella, una idea oceánica, la predestinación en Cristo, a ser santa e inmaculada en Cristo. Y dice: ¿cómo responder a la dignidad de esta vocación? He aquí el secreto: mihi vivere Christus est. Vivo enim, ya no nego, vivit vero in me Christus. Hay que estar transformados en Jesús. Importa pues que estudie este divino modelo. Aquí hay una reminiscencia de Teresita también, que dice que le gustaba estudiar el carácter de Cristo. Pues que estudie este divino modelo para identificarme tan perfectamente con él que pueda continuamente reproducirle a los ojos del Padre. Después dirá en la elevación: y vos, oh Padre eterno, dignaos inclinaros hacia esta pobrecita criatura vuestra, sin que vuestros ojos vean en ella otra cosa que a vuestro Hijo muy amado. Lo que con San Pablo quisiera decir: por su amor todo lo perdí, y lo que mi alma desea es cada día mejor poseerle. Lo que quiero es conocerle a él, mi Cristo y Redentor, y conformar mi ser a imagen de mi Salvador. Él es mi vida en este Carmelo. Él es mi vida y mi cielo. Al lanzarse Jesús sobre la tierra desde el seno de la divinidad, dice: heme aquí que vengo, oh Padre, para cumplir tu santa voluntad. Con Jesús, sacerdote y víctima, hagamos también nuestra oblación para tener así una parte íntima en su divina misión. Hagámonos mediadoras con el divino Salvador, seamos reparadoras que sepan vengar su honor. Esa es la poesía, como digo, de Navidad de 1905. Más tarde tiene otra que es de julio de 1906, al final de julio. Por lo tanto, es que le queda muy poco tiempo para morir, y se firma incluso Laudem Gloriae. Y dice a la hermana Marta de Jesús, que es a quien dedica esta poesía: por un decreto divino de su omnipotencia, Dios te ha predestinado desde su eternidad a ser pura y santa en su presencia y poder reflejar su esplendor, su belleza. Entrégate sin tregua a su amor inmenso, es fuego que consume y diviniza todo. Entonces llegarás a esa semejanza y no serás ya tú, sino solo Cristo.
Esto es lo que ella busca constantemente, de lo que quiere contagiar a quien trata, es la transformación en Cristo, la cristificación. Ya a los 20 años, 19, 20, había escrito en su diario: tómame, toma mi voluntad, toma todo mi ser, que desaparezca Isabel y quede solo Jesús. A la Madre María de Jesús, que había marchado del Carmelo de Dijon al de Paray-le-Monial, le escribe: pídale que ya no viva yo, sino que viva Él en mí. Creo que este es el secreto de la santidad, y es tan sencillo, o sea, dejar pasar a Jesús. A veces nosotros nos componemos la santidad como una carrera de obstáculos, como una adquisición de virtudes o como una demostración de nuestro heroísmo perseverante. Y es sencillamente que yo mengüe y Él crezca. Dejar pasar a Jesús. Sí, hermana, ser Él, dice a una monja de Dijon, Inés de Jesús María, en un billetito breve pero profundísimo. Es todavía novicia Isabel cuando lo escribe. Y dice: ser Él, he ahí mi único sueño. Sí, seamos Él y vayamos al Padre arrastradas por su alma divina. Bueno, aquí hay una cierta inexactitud teológica, ella es siempre tan precisa, pero en fin, el alma de Cristo no es divina, es humana, es su alma de hombre. Lo que pasa es que por la unión hipostática, todo en Él es divino humano, todo en Él, y su humanidad sacratísima está empapada de divina, empapada es decir poco, es la unión hipostática. Pero en fin, al decir su alma, hay que pararse ahí, no es tanto su alma divina, pero decimos su corazón divino. Y tampoco propiamente el corazón es humano, pero por la unión hipostática es todo divino y humano. Con lo cual es una inexactitud exacta, teológicamente. Pero es ser arrastrados por el movimiento del alma de Cristo, para ser Él. Pero ¿qué vale es el problema, hermanas mías? Que para ser Él, nosotros vamos arrastrados a remolque por el movimiento de nuestra propia alma. Y nuestra propia alma es egoísta, es perezosa, es sensual, es envidiosa, es mentirosa, todo lo que queramos. Todas nuestras justicias están manchadas a sus ojos. Nuestras justicias, dice Teresita en el acto de ofrenda, que serán nuestras injusticias. Entonces, se trata, creemos que la que tiene que ser remolque es nuestra alma. No. El remolque es el alma de Cristo, que nos metamos en ese torbellino. Ahora que nosotros, naturalmente, nuestra alma tampoco se va a tirar a la Bartola. Nosotros cooperamos con nuestra libertad, con nuestro deseo, con nuestra ilusión, con nuestra voluntad y con nuestra infancia espiritual y con nuestra docilidad y con nuestra activa pasividad. Así cooperamos y somos arrastrados por el alma de Cristo. A Monseñor Anglés le dice: pídale que la semejanza con la imagen adorada sea cada día más perfecta. Es una carta ya cuando está Isabel casi agonizante. Vamos a leer algún párrafo más porque es muy interesante esta carta ya de julio del 906. Y dice que el pensamiento de San Pablo de ser Cristo lo aprecia ella mucho y dice: me parece que se realiza en mí, tendida en esta camita que es el altar donde me inmolo al amor. Oh, pida que el parecido con la imagen adorada sea cada vez mayor. Configuratus morti eius. Esto es lo que me persigue sin cesar, lo que da fuerza a mi alma en el dolor. Si usted supiese la obra de destrucción que siento en todo mi ser, es el camino del Calvario que se ha comenzado y estoy muy contenta de caminar como una esposa al lado del divino crucificado. El 18 cumpliré 26 años.
No sé si este año se acabará en el tiempo o en la eternidad. Tenga la bondad de consagrarme en la Santa Misa como una hostia de alabanza a la gloria de Dios. Conságreme de tal modo que ya no sea yo, sino Él, y que el Padre al mirarme pueda reconocerle, que yo sea conforme a su muerte, que sufra en mí lo que falta a su pasión por su cuerpo, que es la Iglesia. Báñenme en la sangre de Cristo para que sea fuerte con su fuerza. Después abundará mucho en esta idea en una carta que escribe a su madre justo el 18 de julio, cuando cumple esos 26 años, que aquí 10 días antes anuncia. O sea, para Isabel ser alter Christus, o mejor dicho, ipse Christus, no tanto otro Cristo, sino el mismo Cristo, existir en Él, es llegar a ser Dios por participación. Morir a nosotros mismos para dejar todo el lugar a Dios. Todo el lugar, dice en otra carta. Y repito, esta transformación en Cristo no depende tanto de mi virtud, de mis cualidades, de la fuerza de mi voluntad, de mi perseverancia, de mi fidelidad. Todo eso tiene que darse. Todo eso tiene que darse. Pero es sobre todo un regalo del Padre. Y ese regalo, el don de los dones, es el Espíritu Santo, que es el que me configura con Cristo. El Espíritu Santo. Volvamos a los últimos ejercicios del Laudem Gloriae. Y en el día 12, escuchemos a Isabel. Él me llenará de Él, me sepultará en Él, me hará vivir con Él, vivir de su vida, mihi vivere Christus est. Y si caigo a cada paso, me haré levantar por Él con una fe toda confiada, y sé que Él me perdonará, que borrará todo con un exquisito cuidado. Más aún, Él me despojará, me librará de todas mis miserias, de todo lo que es obstáculo a la acción divina, y que Él arrastrará todas mis potencias, las hará cautivas, triunfando de ellas en sí mismo. Entonces yo estaré transformada toda en Él y podré decir: yo no vivo ya, mi Maestro vive en mí. El Padre engendra misteriosamente al Hijo en nosotros, como en María. María, que veíamos ayer, nos dice San Luis María Grignon de Montfort, María dio a luz a la cabeza del cuerpo místico, y María es la encargada y tiene esa dulce misión de darnos a luz a los demás miembros del cuerpo místico. Y por tanto es la vida marieforme la que se impone para llegar a esta cristificación, y es, también lo decíamos un poco ayer, la vida eucarística, porque nunca como al comulgar podemos decir: vivo pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Lo ha dicho el Señor en el sermón del pan de vida de capítulo 6 de San Juan: lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Dice en una carta a su seminarista Cheviñá Isabel: nada expresa mejor el amor de Dios, dice ella, el amor del corazón de Dios, que la Eucaristía. Así empieza la carta, sin más presentación. Estaba llena de amor eucarístico. Señor abate. Y no dice: acuso recibo de su apreciable del día tanto de tanto, todas esas cursiladas con las que se empiezan las cartas. No, señor abate, creo que nada refleja mejor el amor del corazón de Dios que la Eucaristía. Es la unión, la comunión, es Él en nosotros, nosotros en Él. ¿Y no es esto el cielo en la tierra? El cielo en la fe, esperando la visión cara a cara, tan deseada. Es totalmente nuestro todo este misterio.
pida que yo viva plenamente mi dote de esposa, la Eucaristía. Por otra parte, la cristificación viene a ser un espejo de dos caras. Cuanto más nos transformemos en Cristo y más vayamos siendo Cristo, entonces más tendremos el doble sentimiento del corazón de Cristo. El Verbo vive, vuelto al Padre y vuelto a los hombres. El ansia del corazón de Jesús es la gloria del Padre y la salvación de las almas. Por eso Isabel quiere al mismo tiempo ser Laudem Gloriae y salvadora con el Salvador. Lo dice en otra carta. Estas ideas de resonancia apostólica las tiene ella con frecuencia en las cartas al abate Chevignac. Y esta es la que le dirige, el otro día leíamos un poco, ante la primera misa de este sacerdote. Y le dice: usted vendrá a ser en todo una copia de Jesucristo y podrá reproducirle sin cesar ante la faz de su Padre y ante las almas. La identificación con Cristo para Sor Isabel lleva necesariamente a la fecundidad espiritual, no al narcisismo, no a la autorreferencia, no a la contemplación de sí, no a la autosatisfacción, sino que te saca de ti para dar a Cristo a los demás. Por eso la oración de una carmelita, cuanto más contemplativa, cuanto más íntimamente esponsal, más apostólica. Y esto lo tienen de su Santa Madre. Como si yo pudiera algo, fuera algo, lloraba con el Señor. 1000 vidas pusiera para remedio de un alma de las que allí se perdían. Y cuando vuestras oraciones y disciplinas y lágrimas y deseos no se emplearen para esto que aquí digo, sabed que no hacéis ni cumplís el fin para que aquí os trajo el Señor. La carmelita tiene el corazón de Elías y el corazón de Teresa. Celo celatus sum pro domino Deo exercitum. Y vive así, ardiendo en celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas, que son la misma cosa. Y por eso identificarse con Cristo es que el Padre te mire sonriendo porque vea en ti la imagen de su bien amado, y que las almas se beneficien de esa identificación de modo misterioso, porque una carmelita ni predica, ni habla, ni escribe, ni sale, ni tuje, ni mujer, ni nada. Pero eso llega por la comunión de los santos más que lo mío. Seguramente más, no lo sé, el Señor sabe lo que llega a cada cosa, pero esto llega mucho. Entonces, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Pero hay que permanecer. Todo esto significa la humanidad sobreañadida, supletoria, secundaria. La primera vez Isabel lo escribe en la elevación, 21 de noviembre de 1904. La segunda vez, lo veíamos ayer esa carta, una semana después, el 28 de noviembre, en una carta al abate Chevignac. Seámosle, en cierta manera, una especie de humanidad prolongada en la que pueda renovar todo su misterio. Y la tercera vez lo escribe a una de sus muchas amigas, la señora Hallo, a cuyo hijo le escribe Sor Isabel la última de las cartas de su vida, y esta es en enero del 906. Y entonces le compadece a esta señora porque padece mucho de neuralgias y dice: veo que el Señor la tiene clavada a su cruz. San Pablo decía: sufro en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Usted también es de alguna manera una humanidad complementaria en la que le permite sufrir como una extensión de su pasión, porque sus dolores son verdaderamente sobrenaturales. Pero ¿cuántas almas puede salvar así? Usted ejercita el apostolado del sufrimiento, además del de la acción, y creo que el primero debe atraer muchas gracias
al segundo. O sea, humanidad complementaria ahora por el dolor. Y este es un descubrimiento al final de la vida de Isabel. Prolongación de su amor, del amor de Cristo, prolongación de la oración de Cristo, prolongación del apostolado de Cristo, pero prolongación de la pasión, del dolor, del sufrimiento de Cristo. Y en esto también, pues una carmelita, por su penitencia asidua, generosa, alegre, y su ayuno y su poco sueño y su calor o su frío, sus disciplinas, está prolongando la pasión de Cristo. Pero luego viene que eso ya no es de regla, y cuando viene eso ya la regla se dispensa, porque ya viene la depauperación corporal física, y entonces a eso hay que abrazarse con alegría y alegrarse y gozar de eso, de ponerse vieja, fea, inútil, tonta, todo eso es lo más grande, aceptar eso y no decir, ni siquiera por el prurito de ayudar a la comunidad, sufrir por eso. No, si el Señor quisiera que ayudaras a la comunidad, ya te daría salud y te daría fuerza o te daría inteligencia, o qué sé yo. Si el Señor te tiene así es porque no quiere más que ni menos, ni más ni menos que eso. Y entonces al canónigo inglés le decía, mire que voy a cumplir dentro de nada 18 años, faltaban 26 años, faltaban 10 días. Pero el día que los cumple, le escribe a su madre, el 18 de julio ya estaba muy malita, pero es que resulta que esperaba la visita, porque bajaba al locutorio, y esperaba la visita de su mamá para felicitación, y la mamá también estaba malita, total, que no había podido ir. Y dice, el maestro te esperaba hoy, y bueno, ya que vas a venir el sábado, iré a recibirte sin bastón y a pie. Te esperaba hoy y veo que mi maestro quiere unir a la madre y a la hija en el sufrimiento. Te amo demasiado para entristecerme, pues comprendo mejor que nunca cuánto nos ama Dios cuando nos prueba. Dice, en cuanto a mí, la Santísima Virgen no ha hecho el milagro que se deseaba. No me creo digna. Piensa que tengo parte en los sufrimientos de mi esposo y voy a él con mi pasión para ser redentora con él. Aquí entraríamos en un tema que vamos solo a saludar, que es la distinción que hacen los teólogos entre la redención objetiva y subjetiva. Jesucristo ha obrado la redención con valor infinito, superabundante para el mundo entero. Cuius una stilla salvum facere, totum mundum quitabon niscedere. Dice Santo Tomás en el Adoro te Devote. Una gotita de su sangre basta para lavar al mundo de todos sus crímenes. Pero entonces, ¿por qué muchos lo rechazan, se condenan, pisotean esa sangre? Porque está la redención subjetiva, la que cada uno se apropia libremente. El pro multis, ¿por qué tenemos que decir en castellano, y por eso es preferible, por eso y por muchas cosas más, celebrar el latín, que este cáliz que será derramada por vosotros y por todos los hombres, cuando eso no lo dijo Jesús? Qui pro vobis et pro multis effundetur, que será derramada por vosotros y por los muchos. ¿Y qué quiere decir por muchos? Quiere decir por una inmensa multitud, pero quiere decir no por la totalidad a nivel subjetivo, sí a nivel objetivo. Yo la derramo por todos, pero no todos se la apropian. Entonces esta distinción de redención objetiva y subjetiva la tiene clara Sor Isabel en el sentido de que es asociándose voluntariamente a la pasión de Cristo y participando de ella como nos insertamos en la redención subjetiva y le ayudamos a él a ser redentor. Esto es un misterio tremendo que decía Pío XII en su encíclica magnífica, quizá la mejor encíclica sobre la Iglesia, sin quizá, claro, la Mystici Corporis Christi, y en el párrafo más sonoro, que después fue muy citado, hoy ya no se cita, de misterio grande y tremendo,
que las oraciones y penitencias de unos pocos sirvan para la salvación de muchos. Porque la asociación en la pasión redentora de Cristo nos hace a nosotros redentores con Él. Y ahí está la vocación de la carmelita. Y entonces ese madrugón, esa disciplina, ese sabañón, ese todo, pues está llegando a que otros se dejen redimir. Y ese otro puede ser incluso un sacerdote o lo que sea. Entonces lo repite Sor Isabel en ese tratadito que tiene un pequeño, que es una carta a su amiga francisquita de Sourdon, la grandeza de nuestra vocación, y le dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Este pensamiento me persigue y te confieso que experimento una alegría íntima y profunda al pensar que Dios me ha escogido para asociarme a la pasión de Cristo, de su Cristo, y este camino del Calvario que subo cada día me parece más bien la ruta de la felicidad. Esta es la vocación de cada una de vuestras caridades. Así es que, en cuanto redimida, tiene que ser redentora. Dice en los últimos ejercicios: el alma rescatada debe rescatar a otras. Y si yo me siento felizmente renovado, recreado por la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel, por el baño de la sangre del Cordero Inmaculado, entonces yo debo cooperar con mi asociación a Cristo, con mi cristificación, a que otras almas queden blanqueadas por la sangre del Cordero. Y hay que pedir a la Virgen esta asociación. Cuando Simeón le promete que es el primer dolor, una espada traspasará tu corazón, le está diciendo: estás asociada a la obra redentora porque eres la corredentora. Pues de alguna manera nosotros en minúscula estamos llamados a eso también. Que la Virgen dolorosa nos conceda la gracia de vivirlo con fidelidad y con plenitud.